con la venia de los integrantes de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. El pasado 17 de agosto de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto 645 de esta legislatura, por el que al día siguiente entró en vigor la reforma al artículo 281 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprobada por este Congreso el 19 de junio. Esta reforma aumenta hasta en 5 años las penas a quienes maltraten a un menor por cualquier motivo, estando en ejercicio de su tutela o encargado de su guardia. Esta pena se añade a la que corresponda a las lesiones que infiera y adicionalmente se incluyó la suspensión de la patria potestad, la tutela o la guarda del menor. Antes la pena adicional eran de 3 años y no se preveía la suspensión de los poderes sobre la persona del menor, que entonces quedaba desprotegida ante el agresor. Sabemos que la protección a la infancia es una obligación de los gobiernos establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está en su artículo 4, obliga al Estado a que en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En el ámbito oaxaqueño, los derechos de la infancia están tutelados por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cuyo párrafo 12 señala que las niñas, los niños, las y los adolescentes tendrán especial protección de parte de las autoridades. El párrafo 23 establece que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a una vida sana, a la integridad física y emocional, a la identidad, a la protección integral, a una vida libre de violencia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la diversión y a llevar una vida digna e intercultural con perspectiva de género y trato igualitario. El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, expedirá leyes y normas para garantizar los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, para satisfacer sus necesidades y evitar la violencia, su explotación y trata. La reforma al artículo 281 contribuye claramente al logro de esas garantías, pero requiere del cumplimiento de otros elementos. Desde la teoría y la práctica del derecho sabemos que el ius puniendi establece los límites permisibles de la acción de los particulares y del Estado y las sanciones por su incumplimiento, pero tenemos claro que el derecho penal también tiene una función disuasiva y pedagógica en la construcción de una utopía a la que aspira el conjunto social. Al saber el individuo de las penas que implican ciertas conductas, tiene capacidad de autorregularse para evitar su comisión, contribuyendo con ello a la posibilidad de arribo a la sociedad ideal planeada a través del sistema jurídico, específicamente a través del Poder Legislativo. Esa función disuasiva o pedagógica es imposible de cumplir sin el principio de la máxima publicidad, dado que opera justamente mediante la difusión de las cuales son las conductas socialmente inaceptadas y las sanciones que conlleva. Por ello, la presente propuesta consiste en solicitar al Poder Ejecutivo que difunda al límite de sus capacidades la reforma al artículo 281 del Código Penal. En razón de lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo con el fin de exhortar al gobernador del Estado a que de manera inmediata instruya la máxima difusión de los contenidos de la reforma al artículo 81 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, derivados del decreto 645 de esta legislatura, a través de los medios públicos del Estado, de los mecanismos y recursos de comunicación social con que cuente, así como de los medios comerciales con los que el gobierno del Estado haya establecido convenios publicitarios, utilizando para ello los espacios ya acordados o pautados. La propuesta tiene el fin de disuadir la comisión de malos tratos a niñas, niños y adolescentes por parte de quienes ejercen su tutela o la tienen bajo su guarda. Es una medida que al Estado no le resulta onerosa y que puede contribuir de manera significativa a mejorar la vida y la integridad de las niñas y los niños de Oaxaca. Es cuanto. Acúsese de recibida la proposición y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Grupos.